pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Muy buenas, nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast Con los pies en la tierra y hoy tenemos un invitado muy especial que hace arte con la luz. Vamos a descubrir el mundo del light painting con Frodo. Hola, bienvenido a nuestro podcast. Gracias. Y bueno, es quizá una disciplina artística que no conoce mucha gente. Explícanos, para empezar, ¿qué es el light painting? Vale, pues así facilito, yo podría decir que es el arte de pintar con luz, pero claro, cuando nosotros pintamos con una luz en el aire, eso es efímero, eso no se queda en ningún sitio, con lo cual necesitamos un medio que capture la pintura de luz, y eso es una cámara, entonces hablamos de fotografía light painting. Con las cámaras trabajamos en la oscuridad en un trípode y le podemos decir cuándo empieza a tomar una foto y cuándo acaba. Y todo ese tiempo está capturando tanto lo que nosotros iluminamos con nuestras luces o lo que pintamos cuando la cámara ve la fuente de luz. Todo eso queda registrado en una fotografía y al final pues se parece mucho quizás a pintura clásica, porque la cámara al estar en un sitio oscuro lo que ves como si fuera un lienzo negro y lo que tú vas pintando ahí con la luz es lo que quieres que salga en esa fotografía, lo que iluminas o lo que pintas. ¿Y cómo lo descubriste tú? ¿Desde cuándo lo practicas? ¿O cómo llegó el light painting a tu vida? Pues a ver, la primera vez que lo probé fue por totalmente un accidente, porque estaba con unos amigos en una cabaña en Picos de Europa. Y yo de aquella, bueno, yo siempre tuve cámaras fotográficas, en mi casa siempre hubo fotografía y tal, y tenía una cámara fotográfica por aquel entonces que me permitía hacer hasta 1 minuto de larga exposición. Entonces ahí, sin saber ni siquiera lo que hacíamos, pues empezamos a pintar con un mechero o con una linterna frontal que teníamos, pues iluminarnos unos a otros, clonándonos en la misma foto, creando una pequeña escena en una capilla que hay ahí donde los lagos de Covadonga. Pero ahí realmente no supe lo que realmente estaba haciendo, hasta que el año siguiente, en 2009, vi un reportaje en la revista muy interesante que se llamaba Grafitis de Luz, y ahí así me estalló la cabeza, porque veía el trabajo de artistas grafiteros franceses y unas fotografías y haciendo pues grafitis de luz en plena ciudad o con un monumento detrás, y ahí me di cuenta, ostras, aquí hay algo que me gusta demasiado. Me gustaba mucho también el mundo del graffiti, del hip hop y conecté fotografía, graffiti, luz y entonces, bueno, esa fue ya mi perdición. O sea, ¿estamos hablando de qué año? Eso 2009. Ahí en 2009 fue cuando ya me metí a fondo a investigar. No había nada en España por aquel entonces, pero sí que encontré una comunidad en Flickr, una plataforma de fotografía que aún existe, y ahí estaba toda esa nueva ola de nuevos light painters a partir del nacimiento de la fotografía digital a principios del siglo XXI, pues estaban concentrados ahí. Y era una comunidad muy en auge, donde se compartía mucho, donde nos ayudábamos todos a todos y vamos, O sea que la disciplina como tal no la aprendes en una escuela, o sea, fue un poco autodidacta. Sí, totalmente autodidacta, de aquella no había absolutamente nada. Ahora sí que te puedes encontrar algún curso, muchos tutoriales y tal, pero... ¿Y a qué te dedicabas? Pues mira, por aquel entonces. Yo estudié matemáticas, soy matemático y empecé en 2006. Sí, en 2006 empecé a trabajar como programador en una multinacional ahí en La Felguera, en Capgemini. Y nada, hasta 2015 que de alguna manera aquello supe que no era mi vida y pensé que esto que sería algo que me gustaría mucho, creía mucho en su potencial y lo dejé todo por apostar por el light painting. Las matemáticas, porque bueno, en todo esto y en el arte en general, las matemáticas son un elemento común. ¿Te sirvieron para algo a la hora de crear o no? ¿O no? Bueno, quizás sí, en a lo mejor alguna cosa que te piden simetrías, que te piden algo. Por ejemplo, me gustan los números impares, si hago destellos de luz, pues voy a por números impares. Hay ciertos pequeños matices que igual sí que los aplico, sí. ¿Recuerdas la primera imagen que te hizo pensar o con la que tomaste la imagen con la que tomaste la decisión de quiero dedicarme a esto? ¿Pero mía, te refieres? Sí, tuya. Algo que... O algo que... Ese momento en el que tú dices... Cuando dices que te estalló la cabeza, que tal, que... A ver, me estalló al ver el artículo porque lo comprendía lo que estaba ocurriendo ahí, porque ya había hecho esas pruebas antes y me di cuenta del verdadero potencial y las posibilidades que podía tener. Pero sí que quizás, no sé si era mi primera sesión, yo creo que sí que hay una foto en concreto que la hice en un sitio abandonado, había un agujero en la pared
y ahí como que pinté un pentagrama y unas notas musicales, y esa foto para mí pues es muy importante. Yo creo que es de mi primera sesión, te la puedo enseñar luego si quieres. Vale. ¿Y en qué te inspiras para hacer tus fotografías? Pues a ver, la verdad que por lo general, a ver, tienes dos formas de trabajar así a grandes rasgos. Una, pues que te busques una idea, pienses cómo hacerla, cómo sacarla adelante y buscar todo para hacer esa idea, pues modelos si necesitas, o qué localización necesitas, o qué herramientas, tal. O otra forma es muy improvisado. A mí realmente me gusta mucho llegar a las localizaciones y sentirme inspirado ahí y hacer lo que me apetezca en ese momento. Entonces, ambas formas de trabajar están bien. Lo que pasa es que también acostumbrándote a improvisar, pues que tienes quizás muchos más recursos y sabes defenderte mejor ante cualquier situación. Pero también está muy bien ir con una foto preparada, pues cuando preparas algo, pues a lo mejor lo tienes más preparado, técnicamente es más complejo, vas ahí como en plan a por todas, y a lo mejor cuando improvisas vas a cosas que tienes un poco más aseguradas, ¿no? A lo mejor. ¿Y qué sientes cuando pintas? Pues no sé, la verdad que me siento como muy libre, la verdad es una experiencia muy guay y bueno, últimamente cada vez salgo menos solo, estoy viviendo en Madrid, pero en Asturias cuando estoy aquí salgo solo, o en verano salgo solo, pues me puede amanecer, o sea, estoy tan a gusto yo conmigo mismo, con la tranquilidad de la noche, creando con luces, que muchísimas veces me amaneció y me tuve que ir a casa porque me amanecía. ¿Qué crees que te aporta el light painting que otras artes no te aportan? A ver, es que realmente a nivel artístico, o sea, yo creo que tuve el despertar artístico con el light painting. El contacto que tuve anteriormente con el arte, pues era, no sé, no iba más allá de hacer dibujitos en los apuntes o libretas y tal. Entonces realmente lo que más me aporta es el light painting en mi vida, satisfacción y ahora que me dedico a ello, pues muchas otras cosas buenas. Veo lo bueno de vivir de ello. Tiene muchas cosas malas, como por ejemplo intentar llegar a fin de mes, pero lo bueno también es que no te aburres, no te caes en la monotonía, hay muchos proyectos diferentes, muchas aventuras, mucha gente que conoces, muchas experiencias que esos son recuerdos para siempre. ¿Alguna vez te pasó de tener algo pensado, bueno, incluso ir a un evento o a algún sitio o hacer algo y el resultado ser completamente distinto a lo que tenías pensado? ¿O no? Sí, ¿O más o menos aunque nada de manera catastrófica, pero sí, hay cosas que no salen como quieres. Por ejemplo, mira, se me viene a la cabeza ahora en la gala de los premios Evento Plus el año pasado, teníamos un trípode puesto en el escenario a una altura de 3 metros, habíamos hecho ensayos y tal, y esto no se puede mover. Y cuando nos tocó salir, lo hicimos, no comprobamos que no se había movido y nos lo habían movido. Entonces el trípode, en vez de estar centrado a apuntar a la gente, estaba un poco desviado a la derecha. Gracias a Dios que eso salió bien, la foto quedó bonita y tal, pero de repente yo veía algo ahí, salían las cosas, o sea, yo ya tenía calculado, vale, voy hasta aquí, hasta esta esquina, me muevo por ahí y va a quedar más o menos así en la foto. Y de repente no quedaba como yo creía, en plan, ¿qué pasó aquí? Y luego ya me di cuenta es que nos movieron el trípode, por ejemplo, y... Así, cosas así sí que pasan de vez en cuando, sí. ¿Y cuánto tiempo lleva hacer un trabajo? ¿Una fotografía? Sí. Pues depende, puedes ir a lo seguro, como en un fotocall de los que yo hago, que ya estoy acostumbradísimo, que hago retratos a la gente en menos de un minuto, a fotos que a lo mejor, mira, recuerdo una foto que hice con dos amigos aquí de Gijón, con Educa Gigal, de Ifastur y Luis Medina, que fuimos a una cueva con la idea de sacar una foto en concreta y tardamos 5 horas y media en sacar esa foto. El proceso light painting puede ser muy laborioso, no es llegar al sitio, tener una idea de decir, venga, disparo, pinto, corto la foto y ya la tenemos. No, la foto como que se va construyendo. Es un poco prueba y error y tú te marcas el límite, ¿no? Sabes que hasta dónde puedes llegar y tú dices, vale, ya la tenemos. Bueno, en todo vamos aprendiendo de los errores. Sí. ¿Y cuál dirías tú que es el error del que más aprendiste en tu trabajo? El error del que más aprendiste en tu trabajo. Pues... Bueno, al final me decías que es prueba-error, prueba-error, sí, prueba-error. Sí. A ver, vas aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, cómo enciendes las linternas, cómo te mueves. A lo mejor, pues ya sabes que puedes encender una luz, pero taparla con tu cuerpo para que la cámara no la vea. No sé, o por ejemplo me acuerdo de un sitio que tenía el trípode en una tarima, entonces claro, salté desde un bordillo, al saltar pues
trepidó el trípode y la foto quedó trepidada. O sea, de todo vas a aprender. ¿Trepidada qué significa? Que tiene como un temblor la foto, está movida y dices, ¿pero por qué? Si la cámara está en el trípode, ¿cómo está esto movido? O por gente que hay una farola y ves que la luz de la farola está... Y te das cuenta, vale, es porque salté en la plataforma movió el trípode y se trepidó la foto. Eso pasa a lo mejor también a veces en un escenario, que hay una tarima, entonces tienes que tener cuidado, tienes que fijarte, ostras, aquí esto es delicado, tengo que moverme muy despacio, como una ardilla aquí, y no como un jabalí, por ejemplo. ¿Qué cualidades debe tener, o crees tú que debe tener un buen light painter? Pues yo creo que tenemos que, o sea, por un lado, pensar muy bien lo que vamos a hacer en la fotografía, el orden de los pasos que vas a hacer dentro de la foto, qué iluminas primero, qué después, cómo moverte y hacerlo bien, sin acelerarte, pero con agilidad, por ejemplo. Si tienes una modelo en tu escena, tú tienes que ser rápido. La modelo la tienes ahí posando durante 1 minuto, 2 o 5 y no puedes tomártelo así tranquilamente. Ahora voy aquí a la cámara, oye, ¿qué me falta aquí? ¿Qué tal? No, tienes que tenerlo ya todo muy claro y actuar y ejecutar todo con la rapidez justa para minimizar ese tiempo ahí de espera de la modelo, por ejemplo. ¿Y qué es lo más difícil que la gente no ve? O sea, a la hora de hacer el trabajo. Pues precisamente que detrás de cada foto hay un proceso creativo bastante grande. O sea, hay fotos a lo mejor que no tanto, pero otras muchas. A lo mejor hay una labor de exploración para encontrar el sitio perfecto. A lo mejor la foto es muy compleja, tienes que hacer 50 pruebas hasta que tienes el resultado que quieres. Todo eso no se ve en las fotografías y lo que supone llegar a ese resultado final, por ejemplo. ¿Crees que quizá la gente lo ve como un juego? Porque, bueno, parece un poco así, ¿no? Cuando ves a alguien, o yo cuando te he visto hacerlo, pues eso, parece que estás como bailando, ¿no? Con las luces y probablemente tú, con toda la experiencia que tienes, sabes lo que va a salir, pero bueno, pues la gente dice, bueno, pues esto hace por aquí, hace por allá, que lo podríamos hacer cualquiera, y no es así, ¿verdad? No, pero a ver, sí que veo tu punto y sí que se puede ver como un juego porque perfectamente puedes usar el light painting para divertirte y pasar buenos momentos con tus amigos, con tu familia, con niños, lo que sea, sin ninguna finalidad de conseguir una auténtica obra de arte que vaya a un museo o a un concurso de fotografía. Pero la experiencia que vives ahí es única y puede ser muy divertida. Y hay mucha gente, pues a lo mejor queda los fines de semana para hacer light painting, pero es a la vez una disculpa para juntarse, pues llevar alguna cerveza, unas tortillas y tener ahí esa experiencia de arte y luz, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede ver un poco así, pero también que si quieres crear cosas con un gran valor artístico, pues puedes hacerlas. Es una herramienta con un potencial tremendo porque, como decía antes, se parece más a pintura clásica que a verdadera fotografía, porque tú puedes crear lo que quieras. Tienes que pensar en la manera como hay 1000 trucos. Puedes usar plantillas de luz como los grafiteros, plantillas, maquetas, puedes usar mogollón de trucos, puedes tapar la cámara o tapar medio objetivo, luego el otro medio, o sea, puedes buscar la manera de cómo, esta idea a la que quiero llegar, cómo hacerla en light painting. Y hay muchas cosas que en fotografía no lo podrías hacer sin uso de herramientas digitales. ¿Hay concursos a nivel, bueno, yo no sé a nivel mundial cómo está de desarrollado en otros países? No sé si España estamos evolucionados o cuál es el país donde más se trabaja el light painting. Puede ser que España sea, si no el que más, está en el top 5 de países donde más light painting se practica. Estaría España, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Yo creo que son los más potentes en cuanto a gente practicando, pero yo creo que donde más gente hay que lo practica es en España. En España llevamos mucho tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? Pues los que empezamos aquí siempre fuimos muy de compartir, de crear un poco de comunidad. Desde que empezamos, yo creo que en 2010 ya iniciamos un grupo en España que se llama, en Facebook, que se llama Light Painting España, junto con el Niño de las Luces e Iris, que son dos de los primeros light painters que conocí aquí en España. Y se hicieron muchos talleres, hay congresos. Yo mismamente en 2014 y en 2016 hice en Oviedo el Congreso Internacional Light Art Ciudad de Oviedo, que traje a la élite mundial de light painting a Oviedo.
Vamos, que si fuera fútbol sería Messi, Ronaldo, Pelé, yo qué sé, pues estuvieron todos en Oviedo y creando ahí legado artístico y fue unas experiencias brutales. Vino gente de todo el mundo a los congresos de Oviedo y hay gente que aún a día de hoy me lo agradece, en plan, aquel congreso empecé gracias a esto y tal. A día de hoy hay 3 congresos en España que son de light painting. Uno en Canals en Valencia, el Festifoto, en mayo más o menos, otro en julio en Ares, al lado del Ferrol, el LEA, y en Madrid uno que lleva solo 2 ediciones, que es en septiembre, el NIX. Y eso es algo muy bueno porque ahí nos juntamos, hay ponencias, aprendemos y... ¿Y qué otros, o sea, quiero decir, qué otros encargos tienes o cómo lo aplicas? ¿Y qué trabajos estás haciendo ¿Cómo ahora vivo mismo? de ello? Sí, ahora decir, mismo, ¿no? Pues sí. sobre todo, ¿Eventos o qué tipo de...? Pues sobre todo, básicamente, lo enfoqué un poco al mundo de los eventos y a crear experiencias. En el mundo de los eventos, pues casi todo es el mundo corporativo, con empresas, pero también para ayuntamientos, para ciudades o bueno, también para colegios. O sea, es que realmente el iPainting lo bueno que tiene es que es tan versátil que puedes diseñar experiencias para cualquier sitio. Lo de salir a la calle, hacer fotos, bueno, que ahora vi que en Navidades habías estado en Madrid, en Oviedo, haciendo cosas, ¿es también para darlo a conocer? No, a ver, porque yo realmente o... lo disfruto. O sea, el light painting empezó como un hobby para mí, una pasión, hasta que se convirtió en una forma de vida. Pero cuando dejé todo por apostar por el light painting, yo tenía claro que no quería caer en la típica cosa de solo hago light painting por trabajo y al final le acabo cogiendo asco de alguna manera. Como sé casos de muchos fotógrafos que les gusta la fotografía, se meten a hacer bodas, bautizos y comuniones y cuando tienen tiempo libre lo último que hacen es coger su cámara para hacer fotografía, que era lo que verdaderamente les gustaba. Entonces yo siempre tuve claro que quería tener una balanza, lo que disfruto y hago lo que me da la gana y lo que me da dinero. Entonces, que me apetece salir a la calle a hacer las luces de Navidad, pues las hago. Es algo súper inspirador y enriquecedor. Me gusta mucho compartir mi light painting con la gente. No solo ya en el mundo de eventos, sino que también, pues eso, pues en la calle, pues a veces le paro a la gente, oye, os puedo hacer un retrato aquí, y entonces eso yo lo disfruto mucho porque al final yo lo doy con mucha pasión, doy todo de mí para hacer eso y la gente pues a lo mejor se sorprende, le gusta y esa emoción a mí me la devuelven, es otra energía, es un intercambio de energías que a mí me llena mucho y en la pandemia, por ejemplo, me di cuenta que era algo que echaba mucho de menos, ese contacto con la gente en el mundo de los eventos. Sí, me comentabas antes todo el potencial que tiene y que todavía no está desarrollado, que necesita más difusión y... coméntame un poco, o sea, porque vi que habías hecho también un taller en un colegio, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tiene con los niños? Pues nada, a ver, el light painting sí que veo que es algo que todavía no se conoce muchísimo a nivel mainstream, el público general no sabe lo que es, a lo mejor ve imágenes tampoco no le llaman la atención, antes pensaban que eran Photoshop, ahora a lo mejor piensan que es IA, entonces es algo que luchamos por darle un poco más de visibilidad. Paralelamente, pues yo creo que hay que acercarlo a las generaciones más jóvenes, porque yo veo también que no sé, la gente nueva que se une a light painting, pues tampoco son gente más madura o mucho más gente de asociaciones fotográficas, como amantes afición, de la fotografía, ¿no? Y creo que hay que acercarlo un poco a ese público joven, tanto los niños, pues porque puedes desarrollar no solo ya como una actividad diferente que les va a divertir, que lo haces, sino que también a lo mejor sacas haces un despertar artístico en los niños. Y muchas incluso veces, terapéutico. sí, y a ver, en los colegios muchas veces ves a un niño que destaca sobre los demás porque dibuja súper bien y no hace falta explicarle mucho porque ya lo hace él solo. Pues esa gente yo creo que habría que potenciarle, pues llevarles por ese mundo artístico, que prueben lo que quieran y tal. Y luego sí, pues a nivel de terapia, pues el light painting también se puede usar mucho. Yo personalmente hice con niños que tenían autismo o necesidades especiales con muy buenos resultados y conozco, pues por ejemplo, a Verónica Benedetti, una light painter italiana que trabaja en un hospital y trabajó con enfermos de esquizofrenia y con autismos también con muy buenos resultados. Otro light painter amigo, Hannu Huhtamo de Finlandia, que trabajaba con ancianos en residencias y tal. ¿Y crees que, bueno, entonces habría que aumentar la comunidad de light painters que también tengan esa vena de, o sea, formadora o de difusora, ¿no? ¿O estáis todos en la misma onda de compartirla? No, o sea, más o menos sí, se comparte mucho,
y se hacen muchos talleres, o sea, no es que haya solo una persona dando talleres, o sea, en España hay mucho movimiento, pero a nivel profesional pues estoy básicamente yo y pocos más haciendo, hay alguno que hace algún eventillo también, o otro chico también sí que se dedica a hacer más viajes, talleres, otro todo talleres. Somos muy poquitos, pero a nivel de terapia en España no hay nada, no hay nadie. Y ahora que estamos empezando el año, ¿cuál es tu objetivo a nivel profesional en este año? Pues a ver, el objetivo primordial es quitarme un poco que tener un poco una tranquilidad de llegar a fin de mes, porque al final la vida del artista autónomo viviendo en Madrid pues no es nada fácil. Pero bueno, fuera de coñas también, pues sí que me gustaría ver cómo el light painting crece, darlo más a conocer y que se una nueva gente con mucho talento artístico, que se empiece a dar a conocer mejor, pues a lo mejor en escuelas de artes, con gente joven con inquietudes artísticas y que ayuden al Lepending a crecer, a buscar nuevas vías de desarrollo y que inspiren a los demás y bueno, sobre todo eso, que siga creciendo el Lepending, porque yo creo que ahora está en la punta del iceberg. El Lepending tuvo una primera etapa que fue con la fotografía analógica. Y desde los años 2000, pues con la llegada de la fotografía digital, pues todo esto va evolucionando mucho y rápido. Y con pero la inteligencia artificial también, ¿no? Sí, pero a ver, ¿no? la inteligencia artificial realmente no tiene nada que ver. Aquí Ya. la fotografía depende, es un proceso totalmente artesanal y deberíamos tener cuidado con eso, porque ya va a llegar un punto que le digas a la IA, haz una fotografía light painting al estilo de esta persona y ya tiene ocurrido, o fotos de esa persona en concreto que tiene un estilo muy determinado, que su propia foto la subía y el Instagram se la catalogaba como hecha por IA. Ya. Entonces hay una línea ahí que es bastante peligrosa. Yo la inteligencia artificial la tengo aplicada a mi flujo de trabajo de oficina. Y en el flujo artístico sí que en el photocall light painting, a partir de la foto que yo tengo creada, un retrato de luz que yo hago de manera artesanal al momento, pues sí que tengo ya una integración con IA que esa misma foto pues me la anima. Como me gusta verlo, pues yo pongo la semilla que la IA hace germinar. Entonces, bueno, pero hay que tener un poco cuidado, no puedes negarte a la evidencia de que la IA vino aquí para quedarse, pero hay que dar valor y en este sentido nos puede ser hasta beneficiosa porque podemos dar mucho valor a nuestro light painting mostrando el proceso que hay detrás de cada foto, con el making of y todo, dándole valor a lo que hacemos frente a lo que puede hacer una IA en cuestión de segundos. ¿Crees que puede ser interesante el colaborar con otros profesionales como, por ejemplo, fotógrafos, pintores o a lo mejor crear comunidad también, no solo los light painters, sino con otros artistas para enriquecer la foto, o sea, para que todas las artes enriquezcan? Sí, a mí, por ejemplo, me encanta eso de colaborar con no solo artistas, deportistas, o sea, todo sirve para inspirarte y cuando te juntas también con otros artistas, algo que me encanta a mí también es otros artistas plásticos o lo que sea, pues animarles a quedar con ellos, hacer light painting con ellos, porque al final son gente artista y que les das un nuevo pincel, que es ese pincel de luz, y crean de otra manera o lo llevan a su arte o tal. Entonces, para ellos es muy enriquecedor porque se sorprenden con una nueva herramienta para crear. Y para mí también puede ser muy inspirador porque veo cómo esta persona que no está metida en este mundo pues hace algo nuevo con esta herramienta que yo nunca me hubiera imaginado usar esta herramienta como él la usa. Yo estoy acostumbrado a usarla de esta manera y él, sin yo decirle nada, la usó de esta otra creando otro efecto totalmente distinto, por ejemplo. Entonces sí, todo eso es muy mutuamente inspirador y cuando hacemos quedadas también de muchos artistas o en festivales de arte o algo así, pues al final también se crea una burbuja con una sinergia artística que no sé, yo recuerdo alguna quedada que hicimos internacional y es que daba igual que durmieras 2 horas al día, que te levantabas con la energía de vamos a hacer esto, vamos allí, allá, y hay una fuerza ahí interior que... Es que bueno, yo creo mucho también en las sinergias y el enriquecerse uno, o sea, a mí hay una etapa del arte que me encanta, que es el impresionismo, donde se juntaban los músicos con los pintores, con los escritores, y ahí se creaba un poco eso, se enriquecían unos de otros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué supuso para ti estar en El Hormiguero? ¿Cómo llegaste ahí? Pues a ver, la verdad que supuso 2 cosas principalmente. Una,
que era un objetivo de dar visibilidad al light painting, que desde hace mucho tiempo, tanto yo como otros light painters lo comentábamos, es que hay que darlo a conocer, esto tiene que salir en televisión, esto tiene que salir ahí. Entonces, por un lado, me sentí orgulloso de conseguir ese objetivo, y por otro, pues espero que me repercuta para algo bueno en lo laboral, porque al final no deja de ser una carta de presentación o una tarjeta de confianza frente a futuros clientes, ¿no? Porque un problema en el que te encuentras es que, o sea, el light painting es tan desconocido que es muy difícil llegar a clientes finales. Cada vez se conoce un poquito más, pero al menos las agencias. Yo dependo mucho de las agencias, que son las que realmente te abren la puerta a un cliente final o la que se lo venden al cliente final. Entonces, al respecto, pues también hay muchos clientes finales o muchas agencias que no lo saben explicar bien, o el cliente final no lo sabe recibir bien. Yo tengo ido a eventos de estar ahí los jefes en nuestra experiencia light painting y venga una y otra vez y encantados, y luego decirme, tío, es que la agencia nos lo explicaba y no entendíamos nada, y dijimos, venga, para adelante, confiamos en ti. Y entonces me enfrento a ese problema. Entonces yo sé que con esto va a ser una carta de presentación que lo van a entender muy bien, porque ahí además hacemos dos cosas diferentes. Una que es lo que es un retrato, que puedes pensar también en los Photocall Light Painting, donde hago retratos a la gente, o luego habíamos hecho una segunda foto con el público del hormiguero, con un primer plano ahí, pues que es otra cosa que también hacemos, experiencias team building o audience light painting, que es cuando hay congresos y jornadas. Entonces, muy fácil de entender, y que yo creo que puede dar confianza al cliente, y que espero que de ahí salgan más cosinas. Así que nada, me siento contento y orgulloso y ilusionado. Y asturiano, y no estás aquí en Asturias. Cuéntanos. O sea, Claro, ¿tú eres de Oviedo? Soy de Oviedo. Eres de Oviedo. A ver, pues... Y vives en Madrid. Vivo en Madrid porque, nada, o sea, yo lo dejé todo en 2015 por apostar por el light painting, y sí que en 2017 fui a Madrid a un proyecto de un mes y, bueno, acabé echando novia allí y me di cuenta que, a ver, donde tengo que estar aquí enfocando a todo el mundo de eventos es aquí en Madrid. Entonces me empecé a hacer un poco la vida allí, y allí pues es una ciudad donde hay eventos todas las semanas, hay oportunidades, y creo que tengo que estar ahí al menos de momento, pero vamos, que ¿Echas de menos Asturias? ¿Eh? ¿Echas de menos Claro, Asturias? cuanto más estoy allí, más echo de menos Asturias, y tengo clarísimo que mi intención es poder venir aquí en cuanto se pueda, pues unos añitos más allá. A mí Madrid me gusta, pero me gustan las cosas buenas de una gran ciudad y odio las cosas malas de una gran ciudad. Ya. Y luego, una vez allí, pues valoras cosas de aquí que no te habrías planteado nunca. Que ¿Por son, ejemplo? Pues, por ejemplo, cuando llega el verano, cae la noche y aquí te pones un jersey, pues eso, aquí nunca piensas, ostras, qué placer, me pongo un jersey aquí porque refresca. Pues estás en verano en Madrid y ves que dan las 12 de la noche y sigues sudando como a las 6 de la tarde, y dices, aquí falta algo. Entonces son pequeños... Y en cuanto a espacios naturales para hacer eso, trabajos de los trabajos... Claro, o sea, Asturias es un paraíso para el light painting, y así lo vendíamos cuando hacíamos el congreso en Oviedo, así lo vendíamos, y es que es verdad, aquí tienes todo lo que quieras, desde paisajes naturales, playa, montaña, cuevas, ríos, tienes ruinas antiguas, ruinas industriales, que nos gustan mucho, los lugares abandonados nos gustan mucho a los light painters, que es una nueva forma de darles vida a esos espacios olvidados. Entonces aquí tenemos de todo, incluso cielos... bonitos, o sea, que no haya mucha contaminación lumínica. Madrid, por ejemplo, te tienes que alejar mucho de Madrid para tener un cielo despejado, y te tienes que desplazar mucho más para encontrar sitios chulos así en general. Y Asturias, vamos, que tienes en todas partes. O sea, aquí yo nunca busqué localizaciones, en Asturias las localizaciones venían a mí de una manera u otra. Pues para conocerte un poco más, y ya para terminar, te voy a hacer unas preguntas así cortas para que elijas, ¿vale? Vale. ¿Eres de día o de noche? Soy de noche. ¿De dulce o de salado? Ahí podría ser las dos cosas, depende del momento. Si tuvieras que eliminar una de tu vida... Venga, vamos a decir dulce y de llambión, pero... ¿De mar o de montaña? Quizás de mar. Por cierto, ¿en el mar o en las playas has hecho light painting? Sí. ¿Cuál es tu color preferido para dibujar? ¿Tienes algún color que tengas debilidad por él? Mi color preferido es el verde, se ve en el pelo y la ropa, pero sí que uso mucho azules, gamas de azules y morados. Es un color muy recurrente, o naranja incluso en las fotos. ¿Y música hip hop o rock?
Jolín. Bueno, punk. Bueno, a mí podría... Me pillas, Vale, sí. A ver, quizás... ¿Cuál es la música que más te gusta? Siempre fui muy abierto a todo musicalmente. De hecho, yo también tocaba el piano y todo. Odio el reggaetón, he de decirlo, pero siempre fui muy de hardcore, metal y hip hop, sobre todo. ¿Y lees? ¿Te gusta leer? Pues sí, pero de reconocer que leo poquísimo Vale, ahora. pero ¿y si tuvieras que elegir narrativa o poesía? Narrativa. Y bueno, pues ya no se me ocurre nada más. Lo único, un sueño que tengas por cumplir. Pues de alguna manera me gustaría tener la capacidad de dar una vuelta al mundo viajando y haciendo light painting por 1000 sitios mágicos del mundo. Hacerme una gira de 1 año, por ejemplo, 2 años ahí visitando light painters y lugares del mundo, pues eso me encantaría. Bueno, pues porque se cumpla tu sueño. Ojalá. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Verónica. Y nos vemos en el próximo episodio. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.